viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Muy bien, vamos a partir. Entonces, la cirrosis es una enfermedad hepática común. Las enfermedades hepáticas en general son muy frecuentes en el mundo y en Chile también. Y los pacientes con cirrosis eh, e insuficiencia hepática terminal o complicaciones graves de ella demandan una gran cantidad de recursos, siendo una enfermedad muy común. Y el trasplante hepático, en las enfermedades hepáticas terminales, es una terapia que es costo efectiva porque evita hospitalizaciones repetidas, disminuye el uso de licencias, medicamentos y eventualmente la muerte, ¿no? Sin embargo, está escasamente disponible, limitada mayormente por la insuficiente disponibilidad de órganos, ¿no es cierto?, de donantes. Y esto es un problema que es importante en Chile, pero que es un problema en todas partes, digamos. Salvo en sitios excepcionales como, por ejemplo, España, que es el paradigma, ¿no es cierto?, de la buena gestión del procuramiento de órganos. Y vamos a contarles un poquito más de esto. Estas son cifras actualizadas de esta semana. Hoy en día hay 875 pacientes en la lista de espera de trasplante renal mm, y 264 en la lista de hígado. La diferencia parece bien importante y pareciera que la enfermedad hepática es mucho menos importante que la enfermedad renal, pero consideren que la mayor parte de los pacientes en la lista de trasplante renal están en diálisis. En cambio, no existe terapia de sustitución para el hígado. Los pacientes que tienen enfermedades terminales sencillamente mueren. Entonces son pacientes que, entre comillas, demandan una urgencia mucho mayor, porque cuando llegan al final de la vida de su órgano, sencillamente fallecen. Así que esa lista menor no necesariamente traduce la relevancia del problema, una menor relevancia del problema. En cuanto a la tasa de donantes fallecidos, bueno, esto es un gran problema a través de la historia en Chile. Si se fijan, después del año 2019, durante la pandemia, tuvimos un bujón que yo encuentro que es bastante heroico de todas formas, porque fíjense que se mantuvo dentro de una cifra aceptable para la historia del país y hemos ido subiendo ostensiblemente. Yo hasta el año pasado no me creía que iba a ser necesariamente una tendencia, pero parece que podría serlo. Fíjense que desde el año 2020 hasta la fecha hemos ido subiendo en la tasa de donación y eso son súper buenas noticias para todos nuestros pacientes. No obstante, no pasa así. Y por lo mismo, el número de trasplantes totales, ¿no es cierto?, ha ido aumentando ostensiblemente desde la pandemia. Y hoy en día, hasta el año pasado, digamos, se trasplantaron 563 órganos, lo cual es mucho, eh, eh, considerando que es una terapia muy costo efectiva. O sea que en Chile hay actividad de trasplante muy importante. Y esto es una diapositiva del año 2023, un momento malo, pero que no por eso deja de graficar un poco la realidad respecto a nuestro vecindario. Si se fijan en Latinoamérica en general, las tasas de donación son bajitas. Por ejemplo, en México son de 4 donantes por millón de personas, por millón de habitantes, ¿no es cierto? En Perú 1,5 por millón de personas. Y en el Cono Sur y Brasil suelen ser mayores, ¿no es cierto? Argentina tiene 17, eh, 19 Uruguay, 17 Brasil, y nosotros recién nos estamos asomando a los 11. De manera que tenemos harto para mejorar. En Europa las tasas de donación oscilan alrededor de 20 por millón de habitantes, pero el récord mundial lo tiene España con con 50 donantes por millón de personas. Entonces ahí los pacientes, hay una lista de espera que es cortita, los pacientes se trasplantan velozmente, sobre todo las emergencias, y hacia allá tenemos que apuntar.
No obstante, y esto es un fenómeno llamativo, fíjense que las tasas de trasplante hepático son similares en el Cono Sur y en Brasil. Incluso con tasas de donaciones menores, trasplantamos parecido a Argentina y más que Uruguay. Y esto tiene que ver con factores que podemos discutir un poquito más adelante. Uno de ellos se los cuento al tiro. Probablemente nosotros somos un poquito más osados al momento de aceptar donantes que son considerados, entre comillas, marginales, ¿no es cierto? Porque son de mayor riesgo. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿qué estrategias podemos emplear para maximizar la donación? Y no quiero detenerme mucho en esto, pero se las quiero mencionar. Uno es el trasplante a corazón parado. Existe un grupo de interés en el Colegio Médico que está empujando cambios legislativos para que cambie la definición de muerte, de manera que los pacientes que han tenido un paro cardiorrespiratorio eh, tanto en forma espontánea, ¿no es cierto?, no presenciado, como presenciado, puedan eventualmente ser donantes. Esto tiene varias consideraciones bioéticas, pero en el hospital podría ser un paciente que se considera que está fuera de todo alcance terapéutico, en el cual se suspenden medidas, ¿no es cierto?, y se observa hasta que haga un paro cardiorrespiratorio en el momento en que se considera fallecido y entonces se procuran los órganos con el consentimiento del paciente y su familia. Esta es una alternativa y hay un grupo explorando y entiendo que se han contactado con legisladores para cambiar la ley. Otro elemento son las máquinas de perfusión. Existen máquinas que perfunden los injertos de manera que minimizan el daño del traslado. Si hay un hígado en Magallanes, ¿no es cierto? Y que se va a demorar muchas horas en ser trasladado a Santiago, por ejemplo, estas máquinas pueden limitar el daño eh, que, que la isquemia, ¿no es cierto?, eventualmente genera, más allá de que normalmente se inyectan soluciones de preservación y se transportan en hielo. Pero también tienen otra utilidad que es más importante, yo diría. Permiten chequear qué órganos que puedan ser considerados malos injertos, ¿no es cierto? Un hígado esteatóxico, ¿no es cierto? Con grasa, de un señor mayor, eh, o que está muy lejos, permite chequear si ese hígado funciona, si produce bilis, si elimina sustancias, ¿no es cierto? Y nos permite eventualmente injertar órganos que eventualmente habríamos descartado. Así que nos permite rescatar muchos órganos. Y como tercer pilar, puede ser considerado la donación de donantes vivos. Esto se hace en pediatría, es común que los padres le donen el lóbulo hepático izquierdo a sus niñitos. Sin embargo, la donación entre adultos es mucho más compleja porque la donación es del lóbulo hepático derecho, o sea, dos tercios, tres cuartas partes del hígado, de manera que hay una serie de consideraciones, no solamente inmunológicas, sino también anatómicas, tanto para prevenir un daño al donante, ¿no es cierto? Los donantes son personas sanas, así que tienen que salir ilesos de esto, como para estar seguros de que ese hígado va a ser el apropiado, suficiente en tamaño y con anastomosis posible, tanto de la arteria, de la vena porta y de la vía biliar. Así que son pilares importantes, pero todos los tres tienen grandes complejidades. Entonces, causas de trasplante, ¿no es cierto?, son, yo diría, tres grandes causas, ¿no es cierto? Las enfermedades crónicas del hígado, la falla hepática aguda eh, y los trastornos metabólicos, ¿no es cierto? Dentro de las enfermedades crónicas del hígado se puede producir cirrosis mayormente y complicaciones de ellas. Y entre ellas el hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Que por sí mismo da cuenta de un gran porcentaje de los pacientes que tenemos en lista, me atrevo a decir alrededor del 25% hoy de los pacientes alistados tienen hepatocarcinoma y esa es su indicación de trasplante. Y la falla hepática aguda, como vamos a ver un poquito más adelante, si bien es una condición muy grave y que merece nuestra atención y una mínima información, da cuenta hoy en día de alrededor de menos del 10% de la lista nacional. En nuestra serie es alrededor del 6% de la lista, o sea, una enfermedad rara. Pero cuando está presente hay que correr.
De hecho, respecto a eso mismo, estos son datos de nuestra serie de pacientes con falla hepática aguda. La mayor cantidad, tres cuartas partes de ellas son mujeres jóvenes con una función hepática muy deteriorada, ¿no es cierto? Son pacientes que están habitualmente en ventilación mecánica, con un uso de drogas vasoactivas. Algunos de ellos tienen terapia de reemplazo renal y algunos incluso, en un tercio de los casos, hay evidencias de edema cerebral. eh, Estos pacientes muchas veces evolucionan a partir de una hepatitis aguda grave, es decir, una hepatitis con una disminución de la síntesis de protrombina que se traduce como un INR mayor a 1,5. Ahí uno debería levantar la ceja, ¿no es cierto?, e intentar derivar ese paciente a un centro trasplantador, aunque no tenga encefalopatía hepática, ¿ah? Aquí ya me estoy metiendo en los criterios de selección, o sea, cuando ustedes tienen que comenzar a pensar. Y independiente de que no tenga en ese momento indicación de trasplante, porque en cosa de horas, estos pacientes ustedes pueden tomarle la historia en la mañana, súper bien, y la noche estar con encefalopatía e intubados. Esto evoluciona así de rápido. Y existen varias formas de evaluar si estos pacientes ameritan o no ser trasplantados, los criterios de Clichy, los criterios de King's College, ¿no es cierto?, que son diferenciados para aquellos casos inducidos por paracetamol o no paracetamol, y también cuando el MELD, ¿no es cierto?, es mayor a 30, que ya veremos lo que es el MELD, muy fácil de calcular. En estos casos lo que se ha visto es que la mortalidad espontánea de estos pacientes es muy, muy alta y la supervivencia es ostensiblemente mayor cuando se trasplanta. Entonces, las causas de falla hepática aguda en Chile son muy llamativas porque son muy distintas a las de otras áreas geográficas. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, la primera causa de falla hepática aguda es la intoxicación por paracetamol, que en nuestra serie da cuenta de menos del 5% de los casos. Al contrario, ¿no es cierto? Muy a diferencia de Europa o de Estados Unidos o Asia, la mayor parte de nuestros pacientes tienen como etiología la hepatitis autoinmune. Esta es la causa más común de falla hepática aguda en Chile. Y hay una fracción muy importante en los cuales no logramos identificar la etiología, y yo sospecho que muchos de ellos son pacientes con falla hepática con autoinmune, ¿no es cierto?, los cuales sencillamente no logramos hacer el diagnóstico. Pero es llamativo que todas las otras causas que suelen ser muy comunes en otras partes, como el virus B, virus hepatitis A o paracetamol, en nuestra serie son minoritarias, ¿de acuerdo? O sea, aquí las enfermedades autoinmunes, ojo con ellas. Y volviendo a lo global, ¿no es cierto?, general, y donde más bien se representan las enfermedades crónicas del hígado. La epidemiología también en Chile es muy diferente al de otras series extranjeras. Fíjense que el alcohol es una causa más, digamos, de cirrosis. Da cuenta en nuestra serie del 14% de los casos, así que este estigma que todavía persiste respecto a que todos los pacientes con cirrosis son alcohólicos, la verdad es que no es muy correcto, digamos, no es para nada correcto. La mayor parte de los pacientes con cirrosis no tienen una enfermedad mediada por alcohol. Fíjese que los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica son alrededor de un 30% de todos los casos. Y nuevamente, si uno suma todas las enfermedades autoinmunes del hígado, es decir, hepatitis autoinmune, colangitis primaria, colangitis esclerosante primaria y los síndromes de sobreposición, esto da cuenta del 45% de los casos. O sea que las enfermedades autoinmunes en Chile son muy frecuentes, es una causa muy común de indicación de trasplante. Y también indicación de trasplantes son las complicaciones de la cirrosis como el hepatocarcinoma, complicaciones de la hipertensión portal o encefalopatía. Entonces, si se fijan en este resumen, ¿no es cierto?, en estas imágenes, lo que vemos es que la indicación de trasplante en el 80% de los casos corresponde a una cirrosis descompensada. En alrededor del 13%, y diría que esto es una indicación que va creciendo cada vez más, es el hepatocarcinoma, y la falla hepática aguda, como dijimos, es incluso menos del 7%. Eh, y esto es algo interesante. En nuestra serie, eh,
hasta el año 2023, que fue el momento que más hicimos durante vivo, el tipo de injerto, ¿no es cierto?, durante vivo daba cuenta del 25% de la actividad, o sea que eh, nos permitía trasplantar bastantes más pacientes que si solamente dependiéramos de la donación cadavérica. Así que no se olviden que este es un pilar importante para Chile. Entonces, ¿cómo lo hacemos para, en el caso de los pacientes con cirrosis, ¿no es cierto?, eh, eh, estimar a aquellos pacientes que deben ser trasplantados antes. Existe un criterio ampliamente aceptado en el mundo, ¿no es cierto?, de que el elemento, hay un elemento muy relevante, ¿no es cierto?, un concepto de mucha relevancia, que es minimizar la mortalidad en lista. Y para eso tenemos que identificar a los pacientes de mayor riesgo, aquellos que más probablemente morirán en la lista. Y hoy en día el MEL sodio es la herramienta que más empleamos en el mundo. En Estados Unidos se usa el MEL 3.0, que es una variación nada más, y es muy fácil de estimar. Necesitan solamente una creatinina, una bilirrubina, un INR y un sodio. ¿De acuerdo? Y eso está presente en todo Chile, o sea que en todas partes pueden calcular un MEL sodio. Y lo que sabemos es que el riesgo de muerte a 3 meses es muy bajito en aquellos pacientes que tienen un MEL sodio de 15 o menos y aumenta ostensiblemente en aquellos que tienen 30 o más puntos de MEL. Por lo tanto, la norma, ¿no es cierto?, en Chile es alistar para trasplante a aquellos pacientes que tienen un MEL sodio de 15 o más. Esto es lo que ven acá, ¿no? Si se fijan aquí, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen eh, un, un riesgo, perdón, un MEL de 15 o menos, tienen una mucha menor probabilidad de fallecer de cirrosis que la de los pacientes que tienen un MEL superior a 15. ¿De acuerdo? Ahí hay un punto de inflexión muy importante y por lo tanto esos son los pacientes que se benefician de trasplantarse. Ustedes trasplantaran un paciente con un MEL de 10, probablemente le restarían supervivencia. Ese paciente podría fallecer de complicaciones del trasplante, cuando viviendo con su hígado nativo podría hacerlo por mucho más tiempo. Entonces, ¿cuáles son contraindicaciones, ¿no es cierto?, de alistamiento? Una cosa es alistarse, otra cosa es trasplantarse. Un cáncer extrahepático activo, ¿no es cierto?, o un cáncer intrahepático, como un colangiocarcinoma, un hepatocarcinoma fuera de criterios de alistamiento. El hepatocarcinoma costó mucho, digamos, definir cuál. Doctor, no se le está escuchando. Eh, Parece que aún no se escucha. Escuchando ahí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí se escucha. a ver si me escuchan. Les pido disculpas, no sé por qué tengo problemas. Bueno, continúo. Existen criterios para definir qué pacientes con hepatocarcinoma deben ser trasplantados, ¿no es cierto? Y aquellos que son muy extensos no deben ser alistados, enfermedades cardiopulmonares graves, sepsis no controlada, abuso de drogas y alcohol sin control psiquiátrico, el SIDA propiamente tal, ¿no es cierto? La falta de apoyo social, familiar, ¿no es cierto? O otros problemas anatómicos graves como cavernomatosis de la porta u otros, ¿no? Son problemas anatómicos. Y trombosis, perdón, contraindicaciones relativas son aquellos que tienen un MEL menor a 15 por los motivos que empleamos. La infección por VIH no es una contraindicación absoluta para trasplantarse, ¿no es cierto? Pacientes con carga viral negativa y recuento de CD4 mayor a 100 pueden trasplantarse. La edad avanzada y la fragilidad marcada son marcadores importantes pronósticos, no son una contraindicación, pero son elementos, la fragilidad, la sarcopenia, que deberíamos tratar de mejorar antes del trasplante. Por ejemplo, eh, y aquellos que definitivamente no son contraindicaciones, ¿no es cierto? Son la edad avanzada, dentro de ciertos criterios, ¿no es cierto? En general,
trasplantamos pacientes hasta los 70 años. La obesidad no es en sí misma una contraindicación absoluta y la sepsis confinada al hígado tampoco. Lo que pasa es que no se me... Ahora sí. Entonces, la evaluación para seleccionar a estos pacientes es multidisciplinaria, ¿no es cierto?, y multiorgánica. Por supuesto que debemos evaluar el cerebro, descartar demencias, es decir, enfermedades estructurales, ¿no es cierto?, del cerebro que no tengan que ver con la encefalopatía y que no van a mejorar con el trasplante, que desde el punto de vista ventilatorio no tenga enfermedades estructurales, ¿no?, que pongan en riesgo a ese paciente, por ejemplo, un EPOC o una neumonía intersticial con un gran de trastorno anatómico que lo ponga en riesgo de no tolerar, por ejemplo, una disfunción respiratoria después del trasplante. Esos pacientes no deberían trasplantarse. También descartar trastornos respiratorios derivados de la hipertensión pulmonar, de la hipertensión portal, tales como el síndrome hepatopulmonar o la hipertensión portopulmonar, que los vamos a ver más adelante. Tamizar rigurosamente que el paciente no tenga tumores. A veces nos ocurre que los pacientes tienen, encontramos que tienen un NIE, ¿no es cierto?, en el cuello uterino, ¿no es cierto?, tienen algún anexo anómalo que hay que investigar, o que tienen un adenoma colónico que hay que resecar, ¿no es cierto?, antes de que se trasplante porque puede llegar a transformarse en un cáncer de colon. El perfil psicosocial es muy, muy importante, o sea, la adherencia del paciente, cuánto apoyo tiene su familia, ¿no es cierto? Y la evaluación de adicciones son muy importantes. Todos nuestros pacientes son evaluados por la trabajadora social, por psicólogo y por psiquiatría. Las enfermedades crónicas del hígado comúnmente se asocian a osteopenia y osteoporosis, así que a todos les hacemos una densitometría. Posterior al trasplante van a recibir corticoides, y esto va a afectar más gravemente aún, ¿no es cierto?, la densidad de sus huesos, así que es muy importante detectar la enfermedad ósea antes del trasplante. Por supuesto que el paciente debe tener un corazón que aguante el trasplante y las complicaciones que pudieran venir después. Como ustedes ya les dije, ¿no es cierto? Muchos de nuestros pacientes alistados tienen síndrome metabólico o lo tuvieron y tienen más riesgo cardiovascular. Algunos tienen alguna enfermedad coronaria silente, ¿no es cierto? O que debe ser um, tratada antes de que los pacientes se trasplanten. Así que somos muy acuciosos buscando que el paciente tenga una buena función miocárdica y no tenga enfermedad coronaria. Por supuesto que la falla hepática aguda no da tiempo para hacer esto, ¿no es cierto? Y no les hacemos colonoscopías, ni endoscopías, ni densitometría, sino que vamos a lo que es absolutamente necesario. Vemos que el paciente no tenga un edema cerebral intratable, que desde el punto de vista respiratorio no tenga una alteración del intercambio gaseoso inaceptable, ¿no es cierto? Que el corazón funcione correctamente y que los riñones, ¿no es cierto?, ver si tenemos que sustituirlos o no, si necesitan terapia de reemplazo o no. Con eso, en general, nos tenemos que arreglar, porque lo ideal es que estos pacientes, cuando tienen indicación, se trasplanten muy rápidamente. En Chile, como vieron en la diapositiva anterior, en nuestra serie, perdón, se mueran alrededor de 5,7 días, pero en países con una tasa de oración mayor pueden demorarse un día o horas, ¿de acuerdo? Y en el caso de las enfermedades crónicas, como conversamos, ¿no es cierto?, hay mucho más tiempo para excluir condiciones neoplásicas, trastornos miocárdicos, respiratorios, infecciosos, etcétera. También los vamos a tocar, ¿no es cierto? De manera que a todos nuestros pacientes, como ya dijimos, evaluación psicosocial, screening de infecciones, ¿no es cierto?, como VIH, virus de hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr, RPR, o sea, sífilis, tuberculosis, los vacunamos. Hay una serie de vacunas que les administramos que se las voy a mostrar después, ¿no es cierto? Porque la infección en el post-trasplante con inmunosupresión puede ser un gran problema. Evaluamos su función renal. Algunos de estos pacientes requieren trasplantes combinados, ¿no es cierto? Hígado y riñón. Eh, y algo que se menciona muy poquito, que está ahí arriba a la izquierda, que es la fragilidad del paciente. Esto está vinculado también con la sarcopenia, con la disminución de las masas musculares.
Y mientras más frágil y sarcopénica un paciente, peor le va en el post-trasplante. Y cuando tenemos una lista de espera que a lo mejor puede hacer al paciente permanecer en ella durante un año, es una lástima que no nos fijemos en estas cosas, ¿no es cierto? Porque a veces los pacientes con buenas indicaciones nutricionales y con kinesioterapia y ejercicio pueden mejorar mucho su condición eh, para el trasplante. Muchas veces, como dije, esto no es una contraindicación, pero algunas veces cuando el paciente está en relativas buenas condiciones, sí lo retrasamos en la lista, lo detenemos durante un tiempo hasta mejorar su condición general para que pueda trasplantarse en mejores condiciones. O sea que cuando tengan un paciente con cirrosis, piensen en esto, el paciente tiene que estar lo mejor nutrido posible y ojalá con masas musculares mínimamente apropiadas, porque esto tiene un impacto en la evolución post-trasplante y en la supervivencia post-trasplante. Entonces, como dijimos, cosas mínimas del punto de vista cardiovascular, ¿no es cierto? Tener un ecocardiograma, un electrocardiograma, evaluar la función ventricular, la función valvular, la presión sistólica de la arteria pulmonar y detectar chance intracardíacos o intrapulmonares. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo para enfermedades coronarias, ¿no es cierto? Aquellos hombres mayores de 45 años o mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo cardiovascular, que hoy en día son muy comunes. Eh, el ecocardiograma de estrés, la verdad es que tiene un valor limitado. Antes lo usábamos bastante, pero hoy sabemos que pasa por alto muchas veces la enfermedad coronaria y en general usamos un angiotac de arterias coronarias como tamizaje de enfermedad coronaria. Esto es lo que hacemos la mayor parte de las veces y si está alterada vamos directamente a una angiografía y reparamos la lesión de existir, ¿no? Los pacientes tienen que cambia mucho la conducta porque los pacientes tienen que quedar antiagregados durante un tiempo, de manera que ahí nuevamente el rol de la evaluación multidisciplinaria es muy importante para definir el tratamiento y tratar de minimizar el tiempo en que el paciente no va a poder trasplantarse. Complicaciones hepatopulmonares, ¿no es cierto?, que son secundarias a la presencia de hipertensión portal. Tenemos, por ejemplo, el síndrome hepatopulmonar que es poco común, pero yo diría que muchas veces se nos pasa por alto y dejamos de verlo y creemos que es menos común de lo que en realidad es. Y lo que ocurre acá es que a causa de la hipertensión portal se produce mayor generación de óxido nítrico a nivel de los capilares pulmonares, hay vasodilatación y cambios estructurales de la vasculatura, de tal forma que se forman vasos con diámetros mayores a los 100 micrones. Y esto lo que hace es que el oxígeno no logra penetrar a todo el lumen del vaso, de manera que los eritrocitos que pasan por el centro de ese vaso no logran hacer el intercambio gaseoso correcto. Eh, por lo tanto, estos pacientes están hipoxémicos y tienen disnea, y ustedes evalúan la función sistólica de estos pacientes y es correcta y las válvulas son correctas, pero en realidad lo que tienen es chance, ¿no es cierto?, intrapulmonares. Eh, Muchas veces estos pacientes tienen uñas en vidrio de reloj. Mírenlo, yo siempre le miro las uñas a mis pacientes, lo van a encontrar. Y hay un hallazgo característico, ¿no es cierto?, en el ecocardiograma, y que lo hacemos siempre, lo pedimos siempre que hacemos un ecocardiograma en nuestros pacientes que están siendo estudiados, y es pedirle un test de burbujas. Y lo que hace el ecocardiografista es gitar una ampolla de suero fisiológico, ¿no es cierto? Y se le inyecta al paciente. Y lo que ven es que aparecen estos puntitos como granitos, como estrellitas, ¿no es cierto? Como los granitos de sal que se ven en la cavidad izquierda, son esas burbujas, ¿no es cierto? Y lo que debería ocurrir normalmente es que esas burbujas queden atrapadas en el pulmón. O en el caso de que haya un chant intracardíaco, ¿no es cierto? Pasan rápidamente a las cavidades izquierdas. Sin embargo, algunas veces, en el caso del síndrome hepatopulmonar, lo que uno observa es que aparecen en las cavidades izquierdas, pero tardíamente. Y eso es porque las burbujas pasan a la circulación pulmonar, atraviesan estos vasos, ¿no es cierto?, de gran diámetro, mayores a 100 micrones, y terminan apareciendo en las cavidades izquierdas, tal como les voy a mostrar en este video.
Ahí se ven las burbujas en las cavidades derechas, ahí se ven muy claramente. Y fíjense cómo después del tercer latido ya empiezan a aparecer, aquí ya se ven burbujas en las cavidades izquierdas, ¿no es cierto? Y esto es lo propio de un síndrome hepatopulmonar. Así que no es difícil de diagnosticar para nada. Existe otra forma de diagnosticarlo, por ejemplo, con la administración de macroagregados de albúmina marcada, el mismo principio, normalmente deberían quedar impactados en la circulación pulmonar, pero cuando hay estos chants intrapulmonares, ¿no es cierto?, uno puede ver que llegan al cerebro, ¿no es cierto?, y el cerebro se tiñe con estos macroagregados y también los riñones, ¿no es cierto? Así que esta es otra forma de diagnosticar un síndrome hepatopulmonar. Y respecto a la hipertensión portopulmonar, ¿no es cierto? También hay cambios arquitecturales de la vasculatura pulmonar. Eh, hay aumento de los factores vasoconstrictores como la endotelina, tromboxano 2 y disminución del óxido nítrico. Y esto produce vasoconstricción, pero también cambios estructurales de estas bacterias, ¿no es cierto? Que a veces son irreversibles. De manera que aumenta mucho la resistencia pulmonar, ¿de acuerdo? Eh, y tiene características especiales porque eh, estos pacientes cirróticos, ¿no es cierto?, con hipertensión portal y que tienen una gran activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, tienen volemias muy elevadas, por lo tanto tienen una circulación hiperdinámica y tienen índices cardíacos que pueden exceder por mucho, digamos, los 6, ¿no es cierto?, 8 de índice cardíaco. Eh, entonces, hay que discriminar si esa hipertensión pulmonar es por hiperflujo, es por circulación hiperdinámica, o realmente por una mayor resistencia de la circulación pulmonar. Por lo tanto, además del aumento de la presión media de la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, se pide que la resistencia vascular pulmonar esté aumentada. Clásicamente, se pedían por lo menos 3 unidades Wood de resistencia. Hoy en día se discute si en realidad pues, por sobre 3 unidades Wood ya se puede hacer el diagnóstico de síndrome de hipertensión portopulmonar. Recuerden, las unidades Wood es una forma de medir la resistencia al flujo intrapulmonar. De manera, pero en sí mismo no es una contraindicación, porque los pacientes pueden ser tratados. Hoy en día hay drogas de alto costo que se pueden administrar a estos pacientes, de manera que si la presión media de arteria pulmonar es de 30 a 50 milímetros de mercurio, los pacientes pueden ser tratados, reevaluados periódicamente, y si la presión baja, pueden ser alistados, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando esta presión es muy, muy alta, ¿no es cierto? Existe una contraindicación para que estos pacientes puedan trasplantarse. Así que aquí los cardiólogos nos ayudan muchísimo. De manera que, un poquito facilitando, de nuevo, resumiendo, cuando ustedes hagan un ecocardiograma y la presión sistólica arterial pulmonar esté elevada, pregúntense si no tiene este problema y piden ayuda a su cardiólogo amigo para que le haga un cateterismo a este paciente. Y los resultados post-trasplante, sobre todo en las series más nuevas, habiendo ya disponibilidad más amplia y de mejores drogas para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, son aceptables, son bastante buenos en algunos casos, así que eh, sigue siendo una indicación correcta de trasplante. Y los pacientes se curan de su hipertensión pulmonar en el largo plazo. Muy bien, y respecto al trasplante hepático con donante vivo, que dijimos que era otro pilar. En Chile existe el trasplante hepático con donante vivo entre adultos. Nosotros somos en la Universidad Católica el centro de mayor experiencia. También están intentando hacerlo en la Universidad de Chile, que es un centro muy importante también, pero nosotros hemos acumulado bastante experiencia desde el año 2018 y hemos tenido resultados interesantes que les vamos a mostrar. Primero decir que es un procedimiento de alta complejidad, requiere pericias diferentes, curvas de aprendizaje distintas para los cirujanos y para todos los equipos, para todas las partes del equipo, ¿no es cierto? Son complicaciones distintas las que tienen estos pacientes. Y a considerar, ¿no es cierto?, no solamente la compatibilidad inmunológica, sino también la compatibilidad anatómica. Aquí el injerto debe ser primero en volumen
suficiente para el receptor y el remanente debe ser suficiente para el donante. Eh, También las anastomosis portales, arteriales y biliares, ¿no es cierto?, deben ser posibles y correctas, que a veces sencillamente no son posibles. Eh, el injerto debe ser del tamaño apropiado, no tiene que tener grasa o muy poquita. Y algo muy, muy importante es excluir la coerción. O sea que esto si ustedes lo dejan así sin y explorar, ¿no es cierto? Puede llegar gente que hasta en otras culturas, ¿no es cierto?, existe, eh, venden su hígado. Gente que ofrece dinero, ¿no es cierto? Entonces tú me das parte de tu hígado y yo te paso plata. Entonces es muy importante excluir la coerción. En Chile hay una ley para eso, ¿no es cierto? Los donantes deben ser parientes de hasta segundo grado y eh, el equipo que evalúa al donante es un equipo diferente del que evalúa al receptor. ¿Ah? Y esto, la verdad es que no hay que tener mala fe para saber que el interés del médico tratante de un paciente con enfermedad hepática terminal es que se trasplante y evaluar simultáneamente al potencial donante puede inducir coerción en forma involuntaria, así que debe tener un equipo distinto. La dependencia económica a veces es un problema, por eso aquí la evaluación por trabajadora social eh, eh, y el equipo de salud mental son indispensables. A veces los pacientes se sienten coercionados porque son el único donante, pero sienten miedo y no se lo van a decir a su familia, pero uno debería generar un ambiente donde el paciente se sienta o la persona se sienta protegida y en confianza como para poder decir, ¿sabe qué? Tengo miedo o no quiero y nosotros poder defenderlo, ¿no es cierto? Y evitar que ese procedimiento suceda bajo cualquier excusa razonable, que no lo ponga él en problemas. Entonces, nuestra actividad durante el video ha ido aumentando. En algún momento ha llegado a ser hasta el 25% de nuestra actividad. Hasta el año 2023 llevamos 73 donantes vivos adulto, ahora tenemos más. Así que hay bastante experiencia acumulada. ¿Y qué es lo interesante de esto? Hay cosas que hemos ido mirando en forma retrospectiva y que son muy interesantes. Fíjense que evaluamos lo que sucedía en los pacientes eh, con cirrosis y que tenían un donante vivo aprobado, es decir, un donante que había pasado por todos los tamices posibles, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inmunológico, anatómico, social y de salud mental, versus aquellos pacientes que no tenían donante vivo y que tenían que esperar en la lista de donante cadavérico. Y lo que vimos es que tener un donante vivo aprobado, ¿no es cierto?, suprime la mortalidad en la lista de espera. Ningún paciente se muere porque los pacientes se logran trasplantar rápidamente. O sea, los pacientes pueden trasplantarse en un par de semanas, en 2 semanas, en 3 meses si es necesario, digamos, y el paciente lo aguanta, pero uno puede programar esa cirugía lo más cercano que sea necesario. Doctor, se cortó su micrófono, ¿no? ¿Ok? Ahí sí. Perfecto. Esos son los pacientes convencionales, ¿no es cierto?, en los cuales les van pasando cosas, van haciendo infecciones, peritonitis bacterianas espontáneas, síndrome patorrenal, sangrados variciales, entonces van falleciendo. De manera en que es muy importante que exista en nuestro medio programas de trasplante con donante vivo porque disminuye la mortalidad y en nuestra serie suprime la mortalidad allí. Esto tiene una serie de consideraciones, pero la práctica, digamos, esto es lo que observamos. Vamos a ver. No, bien uno debería preguntarse, ¿no es cierto? Bueno, y ¿son los resultados similares? O sea, ¿tienen más problemas los pacientes que se trasplantan con donante vivo que algo que pudiera afectar su pronóstico post-trasplante?
Esta es una pregunta necesaria. No, no me permite avanzar. A ver, voy a ver. Entonces nosotros lo que vimos, que hicimos fue comparar la supervivencia post-trasplante de los pacientes que se trasplantaban con un donante cadavérico en rojo, comparada con la de aquellos pacientes que se trasplantaban con un donante vivo en celeste. Y la verdad es que no hay diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia. Los pacientes van igual de bien, ¿no es cierto? De manera que son terapias que pueden ser consideradas equivalentes en términos de supervivencia. Hicimos otra cosa también. Eh, Evaluamos la supervivencia de los pacientes desde el momento en que se alistaron, ¿de acuerdo? Hasta el final del seguimiento, se hubieran trasplantado o no. Y lo que vimos es que los pacientes que no se trasplantaban, ¿no es cierto?, tenían una supervivencia, ¿no es cierto?, a 3 años que era de un 40%, o sea, muy bajito. Estos pacientes fallecían muchísimo, ¿no es cierto? Al año la tasa de supervivencia, o sea, la tasa de salida en lista era de un 37 por ciento o más, ¿no es cierto? O sea, muy, muy, muy alto. Y por otro lado, los pacientes que se trasplantaban con donante cadavérico sí que fallecían más, porque en el tiempo de espera les iban sucediendo cosas. Esperaban más en lista y le iban sucediendo más cosas, a pesar de que después de trasplantados iban igual de bien que los que se trasplantaban con donante vivo. En cambio, aquellos que se trasplantaban, tenían un donante vivo aprobado, ¿no es cierto? Se trasladaban rápidamente, ¿no es cierto? En general, no les pasaban tantas cosas, ¿no es cierto? Se trasplantaban, como les decía, a las pocas semanas, y tenían una supervivencia mayor, ¿no es cierto?, desde el momento de alistamiento. O sea que parece ser un muy buen escenario cuando hay un equipo entrenado para hacer donante libre. Entonces, como yo les decía, esto se hace en pediatría desde hace mucho tiempo, pero en adultos requiere una pericia distinta, cirujanos diferentes, ¿no es cierto?, que estén entrenados distinta, y requiere no solamente compatibilidad inmunológica, sino que hay una serie de otras consideraciones, entre ellos que no exista coerción, ¿no es cierto? Y que haya un equipo que defienda los intereses del potencial donante, ¿no es cierto? Para evitar que nadie vaya a ser donante obligado, por decir así. Eh, Esto yo creo que ya lo hemos dicho, me lo voy a saltar para no alargarme más. Otro punto que también tiene que ver con la selección, pareciera que estuviera hablando así como de mucha trivia, pero en general son cosas que tienen que ver con la selección de los pacientes, es lo que ocurre con los pacientes con hepatitis alcohólica grave. Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, el estigma que tienen los pacientes con enfermedad hepática por alcohol. No le gustan a los equipos de salud, a nadie le gustan estos pacientes, y tienden a ser un poco ignorados si se les niegan ciertas terapias de forma voluntaria o involuntaria. Y cuando yo era becado de gastroenterología, a estos pacientes con enfermedad hepática por alcohol se les pedía periodos de abstinencia de 6 meses. Esa era la regla, ¿no? Y si el paciente no tenía 6 meses de abstinencia, esto quería decir que no estaba comprometido con el tratamiento de su enfermedad y que por lo tanto después podía recurrir y no se alistaba, ¿ya? Y esto, claro, dificultaba mucho el acceso de los pacientes a la lista. Y lo que se ha visto más recientemente es que la verdad es que esos 6 meses de abstinencia es una regla que no predice nada. Existen otros elementos, ¿no es cierto?, que sí logran predecir la tasa de recurrencia, ¿no es cierto?, del consumo de alcohol problemático después del trasplante, pero este tiempo excesivo, la verdad es que no tiene asidero en estudios controlados, ¿no es cierto?, ni predice necesariamente una falla en el control de la adicción. Entonces sucedía que los pacientes con hepatitis alcohólica, que es la expresión más grave, ¿no es cierto?, de la enfermedad hepática por alcohol de manera aguda, muchas veces fallecían. La enfermedad hepática por alcohol está bastante huérfana desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. Existe cierta controversia respecto al uso de los corticoides, ¿no es cierto? Hay quienes lo defienden mucho, otros que estamos un poquito confiados de su utilidad.
pero ya hay historia de esto, ya desde inicios de los 2000 hubo grupos que se preocuparon de estos pacientes, como el doctor Maturana, que hizo un estudio que seleccionó pacientes con un primer episodio de hepatitis alcohólica que no tenían conocimiento de tener una cirrosis previa, que tenían buen apoyo social, deseo de recibir tratamiento para su adicción y que habían sido refractarios, o sea, no habían respondido al uso de corticoides. ¿De acuerdo? Entonces, estos eran como los elementos más centrales en la selección de estos pacientes. Y lo que vio, muy interesantemente, es que la supervivencia de los pacientes trasplantados, ¿no es cierto?, era de alrededor de un 77% al año, ostensiblemente superior a la de aquellos pacientes similares, ¿no es cierto?, que no se trasplantaron. O sea, 77 versus 23%. O sea, que hay un- 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 una ganancia absoluta en términos de supervivencia muy, muy significativo, ¿cierto? Y tanto era así que su supervivencia era equivalente a la de aquellos pacientes que respondían a corticoides, ¿ya? De manera que aquí por primera vez, ¿no es cierto?, se demostró la gran utilidad, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, digamos 2 años, de trasplantar a estos pacientes con hepatitis aguda grave por alcohol refractaria a corticoides. Y el NNT era de 1,8. O sea, el NNT muy, muy pequeño, o sea, que es de muy alta utilidad. Y estos resultados se han reproducido más recientemente. Y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de nuevo con criterios de inclusión similares, es que si bien estos pacientes recurren un poco más, es decir, vuelven a beber, algunos de ellos, esto se ve aquí en la curva en celeste, ¿no es cierto?, vuelven a beber un poco más que aquellos pacientes que son más estrictamente seleccionados. Hay algo muy importante, los pacientes sobreviven lo mismo, que es el desenlace que más nos importa. O sea, el paciente puede que beba un poquito más, pero vive lo mismo. Antiguamente, cuando no había tratamiento para el virus de la hepatitis C, tratamiento efectivo, estos pacientes se trasplantaban y el virus C recurría en la totalidad de estos pacientes después del trasplante y en muchos recurría a la cirrosis. Y algunos fallecían después del trasplante en el mediano plazo por cirrosis. Y sin embargo, eso nunca se consideró una contraindicación. En este caso, los pacientes sí vuelven a beber, pero viven, o sea, un poco más, ¿no es cierto? Pero viven exactamente lo mismo y la supervivencia es bastante buena, es de alrededor de un 90% al año, es súper, súper bueno. De manera que hoy en día esta es una terapia aceptada y en Chile alistamos pacientes con hepatitis alcohólica grave refractaria a corticoides. ¿Cierto? Y esta es la ganancia absoluta en términos de supervivencia entre aquellos que no eran elegibles para trasplantarse versus aquellos que sí. Es una gran ganancia en supervivencia. Estos son datos muy recientes. Entonces, no se olviden la regla de los 6 meses, esto no lo usamos, en Chile ya no usamos esto, más bien lo que empleamos es una evaluación multidisciplinaria, ¿no es cierto?, del hepatólogo, el cirujano, la enfermera, la trabajadora social, el psicólogo, ¿no es cierto?, que evalúan el entorno de este paciente y ven cuánto apoyo va a tener, cuánto deseo o qué acceso va a tener a terapia psicológica o de salud mental en el post-trasplante y con todo esto nos hacemos una impresión y decidimos si el paciente es buen candidato o no para ser alista, quienes lamentablemente no lo son. De manera que aquí el criterio clínico es muy importante. Recuerden que son pacientes que son refractarios a los corticoides, no consiguen ningún beneficio, pueden ser tratados, que son conscientes de su enfermedad y que quieren acceder a tratamiento. Hay gente que ha fracasado sistemáticamente al tratamiento y esos pacientes son poco elegibles. Y tenemos que estar todos de acuerdo. Es muy importante. El equipo tiene que estar de acuerdo con que hay que hacerlo. Así que tiene varios filtros. Este paciente para ser Pasando a otro ámbito, ¿no es cierto? El tamizaje de neoplasias, ¿no es cierto? La selección de los pacientes es muy importante, por supuesto que depende de los factores demográficos, de la epidemiología local. Todos estos pacientes requieren una endoscopía digestiva alta para pesquisa de lesiones eh, precoces, ¿no es cierto? Incipientes de cáncer gástrico.
se les hace a todo un test de urea y se radica si el Helicobacter pylori está positivo, presente. Una colonoscopía también para como tamizaje de adenomas, ¿no es cierto?, que puedan transformarse en un cáncer de colon. PAP, mamografía, radiografía de tórax, se excluyen infecciones como tuberculosis u otras. Tamizaje para hepatocarcinoma a todos los pacientes que estén en lista, ¿no es cierto? Esto es una ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses, siempre, sin faltar. Se buscan infecciones por virus hepatotropos, Epstein-Barr, citomegalo, herpes zóster, sífilis, VIH, tuberculosis, Chagas, toxoplasma y, de ser necesario, que hay un esquema de vacunación de un paciente mío como ejemplo, que se vacunan contra hepatitis B, hepatitis A, varicela, influenza, neumococo, etc. O sea, hay una serie de preparación, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista infectológico, y nos ha tocado pacientes que no les gusta mucho la idea de las vacunas y nosotros les decimos que, ok, que no se vacune, pero no se trasplante con nosotros. Así que, en general, eso termina no ocurriendo y los pacientes comprenden, ¿no es cierto?, la necesidad de prevenir infecciones. Y otros que ya conversamos, ¿no es cierto? La densitometría mineral ósea, niveles de vitamina D, la salud bucal es muy importante porque la sepsis oral puede ser fuente de infecciones. Muchos de estos pacientes tienen que desfocarse, extraerse piezas dentales, ¿no es cierto? Nuevamente, el apoyo psicosocial, ustedes no saben lo importante que es esto, y la nutrición y la fragilidad y la sarcopenia, tratar de mejorarlo. Esto es extraordinariamente importante porque le damos muy poca relevancia, porque no hay pastillas para esto, ¿no es cierto? Y nos hemos acostumbrado a ver a nuestros pacientes muy flaquitos y enfermos. Y esto es malo porque viven menos después del trasplante. Y esto, a inicios de este, se publicó, que es un estudio aleatorizado, en el cual incluimos pacientes de nuestro centro, pacientes frágiles, empleando el Liver Frailty Index como test diagnóstico, que fueron aleatorizados a cuidados habituales, es decir, a estos pacientes les pasábamos un tríptico con recomendaciones de alimentación ricas en proteínas, ¿no es cierto?, con recomendaciones de actividad física, donde habían rutinas bien detalladas respecto a lo que iban a hacer. Esa era la terapia estándar, que la verdad es que todos creo que podemos reconocer que es más de lo que habitualmente se hace, versus una terapia asistida, una intervención asistida, donde los pacientes asistían periódicamente a la nutricionista y al kinesiólogo, con un protocolo establecido previamente, que era igual para todos los pacientes, y se les entregaban dietas altas en proteínas de al menos 1,6 gramos por kilo de proteínas, y ejercicios periódicos. Y este estudio duró 12 semanas, y lo que observamos, como ven en el gráfico central, ¿no es cierto?, la línea verde muestra que el grupo intervención tuvo una mejoría ostensiblemente, significativamente superior en el Liver Frailty Index, ¿no es cierto?, que el grupo control. Y no solamente eso, vimos que al final del estudio hubo un cambio de fenotipo y hubo una reducción de un 28% en los pacientes frágiles, eh, eh, en el grupo intervención, ¿cierto? Solamente un 8% en el grupo control, y esto fue estadísticamente significativo. Así que este es uno de los pocos estudios que evaluó una intervención dual, física y nutricional, y que confirmó el efecto benéfico sobre nuestros pacientes, terapias que son muy baratas, ¿no es cierto?, mucho más baratas que otras que hacemos y que son, me parecen a mí, mínimas. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, es muy importante hacer una selección y una evaluación correcta en nuestros pacientes para reducir el riesgo en lista de espera y en el trasplante y en el post-trasplante. Esta evaluación necesariamente implica un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, médico, pero también social, ¿no es cierto? Recuerden acá, eh, en estos equipos tienen que haber enfermeras, cirujanos, hepatólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, etcétera. Digamos, hay un equipo muy, muy grande. Y una individualización, ¿no es cierto?, respecto a la costo-efectividad, ¿no es cierto?, de este procedimiento, y como ya les decía,
Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una buena función hepática y que pueden ser tratados de otra forma, no deberían alistarse, pero sí mantenerse en controles de manera que cuando su función hepática empeora, sí puedan alistarse rápidamente. Muy bien, esto era lo que quería hablarles respecto a esta clase. Muchas No gracias, sé, doctor Benítez. Muy buena la clase, muy detallada además. Le damos espacio a los participantes para ver si tienen alguna pregunta. Pueden escribirla por el chat o también a viva voz o levantar la mano en Zoom. vivíamos mejor, A viva voz, pidió el doctor. están muy cansados. Victoria, La Victoria. Victoria levanta la mano. No, era un aplauso por Ay, la muchas presentación. gracias, Gracias. Victoria. Qué amable. Ninguna duda, a lo mejor es un poco ambiciosa la clase porque de hecho la tuve que editar, pero yo entiendo la selección de estos pacientes como algo muy amplio, ¿no es cierto? Que no es solamente un grupo de test, sino una consideración mucho más amplia del gran problema que a veces nos presenta el gran desafío, que es manejar bien estos pacientes. Hay varios mensajes en el chat agradeciendo la presentación. Y yo Estaba encantado primero de que me los hayan invitado. gráficos y la infografía de la presentación. No sé si el doctor prefiere la siguiente, esperar un break corto o hacer la siguiente Sí, si clase al quieren, tiro. si quieren vayan al baño, nos damos 3 minutos y Perfecto. partimos. ¿Sí? A las 9:20 entonces. Empezamos 9:20, así. muy bien. Ok, ok, muy bien.
Doctor Benítez, no sé si está por ahí. Ahí está. Perfecto. Ya vine, ¿me escuchan, no? Te escucha bien. Muy bien. Ya. Entonces vamos a seguir con la clase de inmunosupresión, un poquito más compleja, pero la van a poder seguir. Les pido disculpas si escuchan a mi perrito por aquí, que anda del lado mío. Eh, Vamos a ver. Muy bien. Estén viendo la clase, ¿no? Sí, se ve súper. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de inmunosupresión, ¿no es cierto? Primero hablamos de la selección del paciente antes del trasplante y ahora vamos a hablar de lo que hacemos los hepatólogos después del trasplante, después de lo que han hecho los cirujanos en pabellón. Y vamos a hacer un repaso desde de lo básico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eh, conceptual e inmunológico. Eh, el motivo por el cual los pacientes trasplantados se inmunosuprimen es porque el sistema inmune reconoce rápidamente como ajeno los antígenos del injerto y monta una respuesta inmune que a veces puede ser incluso hiperaguda y ocurrir en pabellón, eh, otras veces no tanto, ¿no es cierto?, pero que acaba por eventualmente destruir el injerto. Si nosotros hiciéramos un trasplante hepático y que no tuviera compatibilidad por grupo sanguíneo, claro, podría ocurrir un rechazo hiperagudo y el injerto coagularse ya en el pabellón, ¿no es cierto? Eso no ocurre porque se asignan por grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero ciertamente los pacientes pueden hacer un rechazo agudo o crónico por falta de inmunosupresión, porque no le damos la suficiente o porque el paciente es poco adherente. Y el extremo opuesto también es muy malo, porque el sistema inmune vigila, ¿no es cierto?, que no ocurran infecciones oportunistas y también vigila que no existan células tumorales, ¿no es cierto?, que puedan emerger, multiplicarse y normalmente las elimina. Y cuando nosotros sobreinmunosuprimimos a estos pacientes, exponemos a los receptores, ¿no es cierto?, a un riesgo mayor de estos eventos, o sea, más infecciones y más cáncer. Y las infecciones y el aumentado riesgo de cáncer son elementos reales. Esto ocurre en el post-trasplante y tenemos que estar muy atentos, o sea, dar una cantidad adecuada de inmunosupresión y estar atentos para pesquisarlos precozmente. Entonces, desde el punto de vista del mecanismo, ¿no es cierto? Existen tres fases, digamos, de activación del linfocito T cuando se encuentra frente a un órgano injertado. La primera señal es la presentación del antígeno ajeno, ¿no es cierto?, del injerto en su molécula de HLA tipo 2, ¿no es cierto?, por parte de la célula presentadora de antígeno al linfocito T, ¿no es cierto?, que reconoce o conoce a este antígeno a través de su receptor del linfocito T y eventualmente lo reconoce como gen, ¿no es cierto? Esto genera una activación, una cascada de activación que, entre otras cosas, activa la calcineurina, que es un mecanismo muy importante para lo que vamos a ver después. Eh, por otro lado, hay una segunda señal, que es la unión de moléculas coestimuladoras, ¿no es cierto? Como CD28 o CD80 con CD86. Y esta segunda señal, porque estas son moléculas que están muy cerquita del HLA y del receptor de células T, lo que hacen es que le dan más firmeza a este vínculo y generan señales, ¿no es cierto?, que amplifican aún más la respuesta inmune y la transcripción de genes proinflamatorios, ¿de acuerdo? Sin esta segunda señal, la respuesta inmune puede abortarse espontáneamente. Y luego, una vez que el linfocito ya está activado, ocurre la tercera señal, que es la secreción por parte del linfocito de interleuquina 2, que lo que hace es amplificar, ¿no es cierto?, y reclutar otras células inmunológicas, ¿no es cierto?, para montar una respuesta eh, 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 efectora mucho más robusta. Y en todas estas señales tenemos posibles vías de acción, ¿cierto?
Entonces, esto es un poco lo mismo. Bueno, digamos que primero que nada, todos nuestros pacientes reciben corticoides, ¿no es cierto?, como piso mínimo de inmunosupresión. Reciben bolos de metilprednisolona en el pabellón y en el post-trasplante vamos disminuyendo la dosis, pero se van de alta todos con corticoides. Eso es el piso mínimo, ¿no es cierto?, de inmunosupresión para nuestros pacientes. Pero los corticoides son muy tóxicos. Probablemente de las cosas más tóxicas que le damos a nuestros pacientes, por lo tanto necesitamos otras formas de inmunosuprimir a los pacientes de manera efectiva, robusta y con una toxicidad no cero, pero menor que mantener a los pacientes con 1 miligramo por kilo de prednisona en forma indefinida, que es muy, muy, muy dañino y probablemente insuficiente también. Entonces tenemos distintos tipos de inmunosupresores, los que más empleamos eh, eh, son los inhibidores de la calcineurina, ¿no es cierto? El primero en aparecer fue la ciclosporina ahí por el año 80, que la verdad es que le cambió la cara al trasplante de órganos sólidos porque antes el rechazo era un problema muy, muy importante. Y más posteriormente, ¿no es cierto? Ya en los 90 apareció el tacrolimus, que también es un inhibidor de la calcineurina, pero es muchísimo más potente, mucho más potente, ¿no es cierto? A pesar de que es más tóxico, es el eh, inmunosupresor de elección, ¿no es cierto?, en el trasplante de órganos sólidos. También se activa la proteína T, ¿no es cierto?, cuando se activa el linfocito T. Y también tenemos inhibidores de mTOR. Existe el sirolimus y everolimus. En general no los podemos emplear en el post-trasplante inmediato porque producen trastornos graves de la cicatrización y problemas de la vía biliar. La sutura puede fallar, la cicatrización puede fallar, pueden haber fugas biliares o el paciente sencillamente se puede eviscerar, así que por lo menos esperamos 1 mes antes de emplearlos. Y también existen los antimetabolitos. Antiguamente se usaba azatioprina, pero hoy en día empleamos el ácido micofenólico o el micofenolato mofetil, que lo que hacen es actuar como antimetabolitos, como dije, ¿no es cierto?, alterando la síntesis de ácidos nucleicos. Eh, y por último, que no lo nombré, ¿no es cierto?, por estar al inicio, otros anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, bloquean las otras señales, ¿no es cierto?, la segunda y la tercera señal. Por ejemplo, el belatacept no es muy empleado en trasplante de hígado, no se emplea, pero sí en riñón, ¿no es cierto?, bloquea la coestimulación, ¿no es cierto?, la segunda señal. Y la tercera señal, ¿no es cierto?, que está mediada por la secreción de interleuquina 2, puede bloquearse, ¿no es cierto?, con el uso de eh, anticuerpos contra el receptor de interleuquina 2, como basiliximab o daclizumab, ¿cierto? Estos son receptores, son anticuerpos que se dirigen contra el CD25, que es el receptor de interleuquina 2, lo bloquean y así evitan la expansión, ¿no es cierto?, de la señalización inmunológica. Y tienen la gracia de que al usarlos nos permiten retrasar el inicio de los inhibidores de la calcineurina, lo cual nos da una ventana para evitar su nefrotoxicidad cuando el paciente ha tenido problemas renales previo al trasplante o justo durante él. Entonces, un poquito más en detalle, ¿no es cierto? El tacrolimus o FK506, que era el nombre del laboratorio, inhibe la calcineurina, ¿no es cierto? Es extraordinariamente más potente que la ciclosporina, eh, tiene una menor incidencia, genera menor incidencia de rechazos graves. Su absorción no depende tanto de la secreción biliar, que es lo que vemos o veíamos antes con la ciclosporina, cuando los pacientes hacían una estenosis de la anastomosis biliar, bajaban dramáticamente los niveles y los pacientes rechazaban, además. Entonces, esto no depende de la secreción biliar, pero tiene hartos problemas, es nefrotóxico, produce daño de las arteriolas renales, y eventualmente vasoconstricción y eventualmente hialinización. Es neurotóxico y esta neurotoxicidad puede expresarse desde un temblor fino a convulsiones o PRES, ¿no es cierto? O sea, que puede hacer neurotoxicidad muy, muy grave. Eh, Produce diabetes, hipertensión post-trasplante, a veces de nuevo, y dislipidemia, ¿no es cierto? Estos son sus problemas. La ciclosporina también produce problemas similares, pero es menos neurotóxica. De manera que cuando los pacientes presentan neurotoxicidad importante con tacrolimus,
Habitualmente lo que hacemos es pasarlos a ciclosporina. Luego pasamos a los antimetabolitos. La verdad es que la satioprina, historia de la medicina, digamos, no se usa porque no es lo suficientemente potente. Y usamos ácido micofenólico o micofenolato mofetil, ¿no es cierto?, que bloquea, ¿no es cierto?, la síntesis de ácidos nucleicos. Eh, eh, no es un inmunosupresor muy potente. Uno no puede inmunosuprimir un trasplantado solamente en base a micofenolato, porque el paciente va a rechazar, no es suficiente, pero nos permite disminuir la dosis de tacrolimus necesaria, ¿cierto? Entonces, en vez de requerir niveles en sangre de 10 nanogramos por ml o 12 nanogramos por ml, podemos tener al paciente con 6 nanogramos por ml de tacrolimus, minimizando sus efectos adversos, ¿no es cierto? Y manteniendo un riesgo aceptable de rechazo si agregamos micofenolato. Es una droga bastante segura. eh, a veces tiene algunos problemas digestivos, puede dar diarrea o dolor. A veces puede producir citopenias, ¿no es cierto?, como anemia, leucopenia o trombopenia, pero tiene la gran ventaja de que no es nefrotóxica y no tiene neurotoxicidad tampoco. Luego los inhibidores mTOR, ¿no es cierto? El primero en aparecer fue el sirolimus o rapamicina, porque fue descubierto mediante el estudio de un hongo que existía solamente, fue descubierto en Rapa Nui, por eso se llama rapamicina. Pero tiene vías medias muy largas y apareció tiempo después el everolimus, ¿no es cierto?, que tiene una vía media más breve, ¿no es cierto?, y que permite controlar mejor los efectos adversos, ¿no es cierto? Eh, no inhiben la calcinuria, ¿no es cierto?, actúan inhibiendo el mTOR, esa vía que es alternativa, ¿no? No son nefrotóxicos en esa gran gracia, ¿no es cierto? Tienen un efecto antiproliferativo, por lo tanto son la droga de elección en el post-trasplante en los pacientes que han tenido, que la indicación del trasplante son hepatocarcinoma, ¿no es cierto?, u otros tumores. Está muy bien visto que disminuyen la recurrencia, pero pueden producir dislipidemias, pueden, sobre todo, mucha hipertrigliceridemia y trastornos de la cicatrización, de manera que no podemos emplearlos durante el primer mes post-trasplante porque puede producir problemas graves de la cicatrización. eh, Después de eso sí son suficientemente potentes como para reemplazar, sustituir al tacrolimus, pero en general hacer el cambio a aerolimus, ¿no es cierto?, es algo que hacemos más tardíamente, cuando el paciente ya probablemente haya salido a su casa. Y respecto a otros anticuerpos, ¿no es cierto?, como el basiliximab, que es lo que empleamos hoy en día. Como dijimos, es un anticuerpo dirigido contra el receptor de interleuquina 2 o CD25, y lo usamos, no lo usamos en cada paciente, pero sí lo usamos en aquellos pacientes que tienen falla renal o que han tenido un trasplante muy laborioso, con mucho sangrado, o que evolucionan después del trasplante con falla renal, porque nos permite retrasar el inicio del tacrolimus, ¿no?, que sabemos que es nefrotóxico. Y está bien evaluado que en el largo plazo, un año post-trasplante, aquellos pacientes que recibieron basiliximab tienen una filtración glomerular superior a la de aquellos pacientes que no recibieron basiliximab. Luego el uso de anticuerpos secretores como de la antitimoglobulina o el AKT3 son de uso excepcional, ya no los empleamos casi, ¿no es cierto?, solamente en caso de rechazo refractario, así que no me voy a detener mucho en ellos. Pero sí voy a volver con el punto anterior respecto a la relevancia de evitar el daño renal. Este es un estudio muy antiguo, creo que es del año 2003, y evaluó a casi 70.000 receptores de órganos, entre ellos varios trasplantados de hígado, y evaluó la tasa de
eh, eh, desarrollo de falla renal definida como un clearance menor a 30, ¿de acuerdo? Y lo que se vio es que a 10 años, eh, alrededor del 25% de los pacientes con trasplante hepático tenían falla renal, que no es poco, es bastante. Muchos de ellos tenían falla renal. Y esto es más importante aún, porque lo que se vio en este estudio fue que la presencia de falla renal era una variable que estaba independientemente relacionada con la supervivencia de estos pacientes, de manera que no solamente se trata de evitarle problemas al riñón porque le tenemos mucho cariño al riñón, digamos, sino porque los pacientes se mueren más si hacen falla renal. Y esto lo hemos visto ya hace tiempo. El daclizumab ya no se produce en vez de basiliximab, y lo que observamos, ¿no es cierto?, es que en los meses siguientes y al año, los pacientes que han recibido esta protección renal, ¿no es cierto?, administrando basiliximab y retrasando varios días el inicio de los inhibidores de la calcineurina, terminan el año con mucha mejor filtración glomerular que en aquellos pacientes que reciben el crolimus sí o sí desde el inicio, independiente de lo que ocurra. Así que es una terapia que, como dije, no empleamos en todos los pacientes, pero sí en aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar falla renal, y nos permite proteger el riñón y eh, eh, permitir que estos pacientes tengan mejor función renal en el largo plazo. Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que tenemos en el protocolo de inmunosupresión una fase de inducción donde damos dosis altas de corticoides, ¿no es cierto? Eventualmente, basiliximab, y iniciamos inhibidores de la calcinurina y micofenolato. Posteriormente, en una fase posterior, vamos disminuyendo los corticoides porque dijimos que son muy tóxicos, y vamos reemplazándolos por niveles más altos de tacrolimus y micofenolato, con el objetivo de prevenir el rechazo, minimizar el riesgo de infecciones, ¿no es cierto? Y manejar los efectos adversos de los inmunosupresores. Y afortunadamente, en el largo plazo, los pacientes van requiriendo cada vez menos inmunosupresores, de manera que entre los 3 y 6 meses uno habitualmente es capaz de suspender los corticoides sin grandes problemas, y al año los pacientes ya tienen niveles más bajitos de tacrolimus, y los podemos mantener solo con niveles bajos de tacrolimus o con una combinación de niveles pequeños de tacrolimus más micofenolato. Esto ya al año ya lo podemos tener. Sin embargo, los pacientes siguen dependiendo de la inmunosupresión, y solamente en algunos casos excepcionales logran. Se cortó el audio nuevamente. Ahí se escucha, ahí se ¿Ok? escucha. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en caso de rechazo? En nuestra práctica, salvo casos excepcionales, siempre objetivamos la presencia de rechazo. Esto significa hacer una biopsia hepática. La hacemos los hepatólogos, se hace a través de, con una aguja especial, ¿no es cierto? Se extrae un cilindro muy pequeñito de hígado que se examina, y que en 24 horas ya podemos tener el resultado. Y según la intensidad del rechazo, sea leve, moderado o severo, es la conducta que adoptamos. Los rechazos leves en general mejoran con el ajuste de la inmunosupresión y nada más. Y los rechazos moderados o graves requieren bolos de metilprednisolona. Y es importante hacer la diferencia porque el grado de alteración de las pruebas hepáticas es un muy mal predictor de la gravedad del rechazo. De manera que, si nos guiamos solo por eso, podríamos sobreinsulimir a muchos pacientes y generar efectos adversos innecesarios, ¿verdad? Eh, Otra intervención, ¿no es cierto?, si el paciente recibe ciclosporina, es cambiarlo a tacrolimus, que es más potente, ¿no es cierto? Añadir micofenolato si es necesario. Y si el paciente no mejora, podemos hacer una, una nueva sesión de bolos de metilprednisolona, o eventualmente administrar antitimulourina, que es lo que hemos empleado. Ahora,
Esto significa una gran inmunosupresión para los pacientes y requieren profilaxis antivirales, ¿no es cierto?, contra citomegalovirus, y todos nuestros pacientes reciben también profilaxis antimicrobianas con aciclovir, cotrimoxazol, ¿no es cierto?, para prevenir la infección por Pneumocystis jirovecii, ¿no es cierto? eh, y en caso de que sea necesario, ganciclovir o valganciclovir para evitar la infección por citomegalovirus. Nosotros siempre tenemos muy en cuenta el riesgo de infección. Ahora, el trasplante hepático, eh, tal vez debía haberlo dicho al inicio de todo, pero el trasplante hepático es distinto al trasplante de otros órganos y es privilegiado desde el punto de vista inmunológico, de manera que requiere menos inmunosupresión que un trasplante de corazón o un trasplante de riñón para evitar el rechazo. Esto es una ventaja, ¿no es cierto? Porque por un lado nos permite evitar cierto tipo de infecciones, pero por otro lado, am, la técnica quirúrgica es muchísimo más compleja que la de un trasplante renal, por ejemplo, ¿no? Sin mirar menos a los urólogos, ¿no es cierto?, que hacen un gran trabajo. Estos pacientes pueden tener problemas tanto por trombosis de la arteria hepática, trombosis de la aorta, estenosis del anastomosis biliar, fugas biliares, en el caso del donante vivo, fugas, ¿no es cierto?, de vías biliares, de conductos biliares en el plano de sección, o sea que hay una serie de otras complicaciones digestivas y propias de la cirugía que pueden ocurrir y que probablemente otros trasplantes no tienen, ¿no? Así que sí, tenemos menos rechazo crónico. Cuando ocurre el rechazo agudo, el riesgo de perder el injerto es bajito. En general, la mayor parte de los rechazos agudos son sensibles a esteroides y se resuelven por completo, con pocas consecuencias, ¿no es cierto? A diferencia del trasplante renal, donde esto puede significar una pérdida de nefrones, ¿no es cierto? Y del injerto, eventualmente. Y una demostración de esto es que podemos tempranamente suspender los corticoides, cosa que no ocurre en otros injertos. Ahora, hay un problema común en el trasplante hepático, ¿no es cierto?, que es a diferencia del riñón, ¿no es cierto?, un órgano abdominal, y que es el ilio, que se produce después de el trasplante. Muchos pacientes comienzan a recibir sus inmunosupresiones por boca sin problema a las 24, 36 horas, no es un gran problema, pero el tacrolimus se queda adherido a la sonda de silicona, ¿no es cierto?, a la sonda nasoenteral o nasogástrica que tienen estos pacientes. De manera que abrir la cápsula, disolverla en un suelo fisiológico e introducirla por una jeringa es una forma muy poco eficaz, muy ineficiente, porque como se adhiere a la sonda, entrega niveles que son muy variables, muy bajitos y son muy difíciles de manejar, es casi imposible. La alternativa es usar una infusión continua, que es muy difícil de manejar, genera mucha toxicidad renal, neurotoxicidad, los picos plasmáticos son gigantes, ¿no es cierto? Eh, y es muchísimo más costosa que la vía oral, o sea que los costos son muy, muy, muy elevados. Entonces, nosotros hicimos un estudio, no sé si los voy a mostrar, a ver, sí, sí que se los voy a mostrar. Eh, bueno, tuvimos este problema durante mucho tiempo y había escasa evidencia, ¿no es cierto?, de casos aislados, ¿no es cierto?, de que la administración sublingual podría ser de utilidad. De manera que yo mismo diseñé un estudio y generé un estudio del cual yo soy el autor senior, donde lo que hicimos fue eh, evaluar el área bajo la curva, la exposición a la droga de pacientes que se encontraban en etapa estable, mucho tiempo después del trasplante, ¿no es cierto?, recibiendo tacrolimus. Y lo que hicimos fue evaluar los niveles en distintos puntos, ¿no? Como a la media hora, a la hora de administración, a las 2 horas, ¿no es cierto?, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 y a las 12 horas, ¿no es cierto? Y posteriormente, cambiamos a estos pacientes a una administración sublingual con la idea de conseguir niveles basales similares. Y cuando los conseguimos, volvimos a hacer el mismo procedimiento. Medimos el área bajo la curva, ¿no es cierto?, en estos pacientes que recibían tacrolimus sublingual. Y la verdad es que
la única diferencia que encontramos es que el pico máximo era un poco inferior en la administración sublingual. Sin embargo, cuando medimos y comparamos las áreas bajo la curva, en números absolutos, vimos que no había ninguna diferencia significativa. Como ven aquí, ¿no es cierto? Acá arriba a la derecha, el área bajo la curva, ¿no es cierto?, fue de 116. Uno de estos pacientes desarrolló un rechazo. Muchos de ellos mantuvieron el uso de tacrolimus hasta por 2 años, sin desarrollar rechazo, y tiene una gracia adicional. Como los pacientes reciben la droga por vía sublingual, evitan el primer paso hepático y por lo tanto requieren un 37% menos de droga que los pacientes que lo reciben por vía oral. O sea que los pacientes además se ahorran plata, hartamente. Eh, Y bueno, el costo de recibir inmunosupresión, ¿no es cierto?, puede ser importante, como dijimos, es nefrotóxica, produce más diabetes mellitus, más hipertensión y también más neoplasia. Y está muy bien evaluado que a mayor exposición a tacrolimus, mayor es el riesgo de neoplasias de distinto tipo. Ahora, ¿cuál es lo que uno quisiera que fuera el futuro, ¿no es cierto?, de la inmunosupresión, considerando beneficios y desventajas. Eh, que ya lo hemos mencionado ampliamente, así que no me voy a repetir. Y yo les voy a mostrar acá, elegí tres estrategias en desarrollo, ¿no es cierto?, para el futuro que podrían ayudarnos mucho a disminuir, ¿no es cierto?, la brecha respecto a la disponibilidad de órganos y sobre todo al uso de inmunosupresión, ¿cierto?, que tiene desventajas, como ya mencionamos, y tiene costos también. Uno de ellos es la tolerancia operacional, es decir, que el paciente pueda destetarse de los inmunosupresores sin rechazar. El uso del xenotrasplante, ¿no es cierto?, el trasplante de órganos de origen animal que son genéticamente modificados, y la bioimpresión, ¿no es cierto?, la ingeniería en la generación de órganos que pueden ser diseñados para cada paciente de manera que sean tolerados sin inmunosupresión. Entonces, respecto a la tolerancia operacional, ¿no es cierto?, se define como eh, aquel evento en el cual el paciente puede suspender la inmunosupresión y eventualmente eh, tolerar su injerto durante un año al menos sin desarrollar un rechazo. ¿De acuerdo? Y esto me lo sé muy bien porque fue mi tesis de máster de, de hepatología hace algunos años atrás. Está publicada en Hepatology y lo que hicimos fue que eh, eh, reclutamos más de 100 pacientes que cumplían ciertos requisitos, como por ejemplo no tener enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? No tener rechazo ni alteraciones inflamatorias en la biopsia, al menos 3 años de trasplante, entre otros, ¿no es cierto? Y lo que hicimos fue realizar una reducción gradual en esta cohorte. Al inicio del estudio, ¿no es cierto?, tomamos muestras de sangre, tomamos muestras de tejido hepático, y le recogimos todos sus datos. Y lo que vimos es que el 41% de estos pacientes terminaron siendo tolerantes, es decir, pudieron destetarse completamente de la inmunosupresión y en la biopsia que se realizó un año más tarde no tenían rechazo. O sea, en esta cohorte en particular, el 41% fue tolerante. Ahora, eran pacientes muy seleccionados, ¿ya? Eh, y lo que sí vimos es que eh, los factores asociados a la tolerancia era el tiempo desde el trasplante, o sea, aquellos pacientes que tenían más tiempo de trasplantados tenían mayores probabilidades de ser tolerantes, el ser hombre también le otorgaba mayor probabilidad de ser tolerantes, y la edad del receptor, ¿de acuerdo? Y esto era bien importante porque, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían más de 10 años de trasplante, alrededor del 70-80% podían destetarse de la inmunosupresión
del todo y no rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, y por otro lado, los pacientes que desarrollaban rechazo hacían rechazos leves, que respondían al tratamiento con corticoides a dosis moderadas y bajas y sin consecuencias, de manera que no era, el costo no era alto, digamos, no era muy alto. Eh, Así que este fue un estudio muy importante, ¿no es cierto? De un gran número de pacientes, demostramos que era posible y que había variables que se asociaban al desarrollo de tolerancia. Y también hicimos estudios evaluando el perfil transcripcional del tejido hepático para buscar predictores. Y esto no les voy a contar la historia completa, pero existe un estudio de, de mi tutor, digamos, que se publicó el año pasado, eh, en el cual se evaluó el rendimiento diagnóstico de un test que incluía 5 genes y su expresión, y lamentablemente no logró ser apropiadamente predictor del desarrollo de tolerancia. Y esto probablemente porque el sistema inmune es muy móvil, ¿no es cierto? Es dinámico, y es muy difícil todavía predecir qué pacientes van a lograr suspender la inmunosupresión. Lamentablemente, esto es un santo grial que todavía no conseguimos alcanzar, pero para allá vamos. Y esto son algunas diferencias, ¿no es cierto? En el estudio más reciente, solamente el 16% de los pacientes consideraron ser tolerantes. Probablemente hay redes celulares dinámicas que no estamos evaluando y que explican eh, la menor tasa de tolerancia, ¿no es cierto? Y la verdad es que parece ser que la tolerancia es una especie de rareza en la medida de que uno no selecciona bien a los pacientes, y esa es yo creo que es la gran diferencia con el estudio del 2013, que seleccionamos muy bien a nuestros pacientes. De manera que por hoy lo que tenemos son las variables clínicas como mejores predictores de tolerancia operacional. Así que esto es algo que deberíamos intentar. Si vemos un paciente que tiene 10 años trasplantado, probablemente requiere mucha menos inmunosupresión de la que esté recibiendo. Para no alargarme más, me adelanto, ¿no es cierto? Paso al senotrasplante. Eh, el senotrasplante consiste en generar eh, eh, animales modificados genéticamente de manera de que su hígado pueda ser tolerado por otras especies, ¿no es cierto? Y básicamente me he basado para esta charla en un caso recientemente publicado, yo diría que el año pasado, sino a principios de esto, donde se generó un injerto renal de un cerdo, donde se eliminaron varios senoantígenos, ¿no es cierto? Y se hicieron modificaciones genéticas, se añadieron algunos genes, ¿no es cierto?, para regular el complemento, la coagulación y la inflamación, y se silenciaron ciertos retrovirus, ¿ya? Todo esto para eh, que fuera mejor tolerado. Y esto es de mucho interés porque permitiría tener una provisión casi del todo suficiente para suplir las necesidades de los pacientes con indicación de trasplante hepático. Y en este caso en particular, esto fue eh, eh, publicado en el New England Journal of Medicine, una revista muy, muy prestigiosa. Se injertó este riñón de cerdo en un humano, comenzó a funcionar en forma exitosa de manera inmediata, produjo orina, funcionó perfectamente durante más de 50 días. eh, pero para lograr esto tuvo que recibir una gran cantidad de inmunosupresores, o sea que requiere un régimen de 7 fármacos, ¿no es cierto? Anticuerpos contra células B, células T, CD154, de manera que el peaje era muy, muy alto. Y al día 52 el paciente falleció por causas cardíacas previas, sin rechazo en el injerto, esto es notable, o sea, el paciente nunca rechazó, pero claro, el paciente recibía una gran cantidad de inmunosupresión. O sea que yo creo que
Esto es una prueba de concepto, yo creo que esto es posible, probablemente hay que mejorar la técnica y tal vez un día no necesitemos tantos injertos humanos, sino que pudiéramos recurrir al senotrasplante. Y de hecho, hoy existen ensayos en fase 1 eh, eh, para evaluar el uso de seno-injertos en algunos pacientes. O sea que esto va avanzando y espero que sea el futuro. Y por último, la ingeniería de órganos, ¿no es cierto? Esto tiene una historia ya larga, es un proceso complejo donde no solamente hay que construir una matriz, una carcasa donde se van a ensamblar las células, ¿no es cierto? Que usualmente se parte de células madres, sino que además hay que generar las condiciones para que esas células sobrevivan, ¿no es cierto? Y generen un órgano nuevo y funcional. ¿De acuerdo? El gran problema de estos órganos todavía es el desarrollo de vasculatura, ¿cierto? De la microvascularización. Sigue siendo el talón de Aquiles, en general podemos generar órganos planitos, ¿no es cierto? De no mucho espesor, que puedan ser correctamente perfundidos con los vasos que se logran formar, ¿no es cierto? Pero todavía no logramos generar órganos funcionantes de tamaño correcto. ¿Ya? Y con una carcasa, ¿no es cierto?, con una estructura que permita que funcione. De manera que creo que puede ser el futuro, es una estrategia en la cual hay que estar atenta y probablemente de aquí a 10 o 15 años tengamos resultados interesantes. Muy bien. Eh, entonces voy a saltarme esto porque ya me he alargado mucho, imagino que están cansados, yo creo que en el futuro ninguna de estas estrategias van a ser excluyentes, sino que van a convivir, ¿no es cierto?, el trasplante convencional con la disminución de los fármacos de inmunosupresores, ¿no es cierto?, el senotrasplante y la bioimpresión. Eh, Así que bueno, esto es lo que quería mostrarles. Termino acá por si quieren hacer preguntas. La verdad es que es bastante tarde para un casi viernes. Muchas gracias nuevamente, doctor, por la clase. Dejamos el espacio abierto a preguntas. Nuevamente, si quieren, había voz o por el chat, como quieran. Ahí Victoria levantó la mano. Sí, gracias por la presentación, doctor. Yo quería preguntar si es que existe como alguna relación como en el tratamiento inmunosupresor como inicial respecto a los predictores de rechazo como previos al trasplante. Sí, hay consideraciones respecto a eso. Por ejemplo, sabemos que los pacientes, Ay, se cortó. Creo que no se escucha, doctor. ¿no me escuchan todavía? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, ok. Entonces, sí sabemos que los pacientes que tienen enfermedades hepáticas autoinmunes de base tienen mayor riesgo de rechazo. Así que somos un poco más agresivos con ellos y nunca retiramos del todo la prednisona. Siempre lo dejamos con un poquitito de prednisona y además tienen más riesgo de recurrencia de la enfermedad. Recurre, por ejemplo, con mayor riesgo a la hepatitis autoinmune, en un 20% de los casos. Y el dejarlos con un poquito más de inmunosupresión y dosis bajitas de corticoides tiene como intención reducir el riesgo de esa recurrencia. Así que yo diría que este es el factor más importante, la presencia de enfermedades hepáticas autoinmunes. Ya, gracias. Y otra pregunta es que había escuchado también que se iniciaba con el tratamiento inmunosupresor en los donantes. En el caso de los donantes fallecidos, ahí eso ¿cuándo se inicia? Porque tenía entendido que los que eran donantes vivos hacía como 48 horas antes, ¿o no? No, se inicia en el momento del trasplante. Por ejemplo, antes de la transfusión,
del injerto ya se administra el bolo de metilprednisolona. Si requiere mesiliximab, se administra también antes de la resucción, cosa que cuando el paciente, el injerto, digo, recibe la sangre del el receptor ya tenga estos fármacos. Pero no se inicia con anticipación, se inicia al momento del trasplante. O sea que es igual en donante vivo y fallecido. Es lo mismo, no hay mayor riesgo de Ah, ya. rechazo. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda para el doctor. Me imagino que están un poquito cansados por la ¿Estamos hora. cansados? No, yo también. Quiero mi cerveza. Aprovechar el feriado, claro. Bueno, Muchas gracias nuevamente, doctor, bueno por la chicos, clase. le agradezco mucho la invitación, ¿eh? Encantado de Muchas estar gracias a acá. usted. Hasta luego. Hasta luego. Nos estaríamos viendo el lunes de nuevo entonces para el resto de la jornada para la gente. Muchas gracias por su presencia. Chao, gracias.